Fijaros, aquí estoy con este test de descarga. Bueno, esperad un segundo. Antes de empezar, os quiero recordar para qué era este vídeo. Y este vídeo lo que era para probar la carga y la descarga de esta batería de Ecoworthy de 30 amperios hora a 2,5, a 5 amperios y a 10 amperios y ver las diferencias. Mirad, aquí tengo el test junto, luego lo vamos a ver de otra forma, pero aquí quiero que veáis la curva amarilla, que es la curva de voltaje, como aquí tengo una descarga, ya veis el cursor a 10 amperios, aquí tengo una carga, que el valor de voltaje sube, también la tengo a 10 amperios, aquí tengo otra vez otra descarga, es más larga, porque ya veis aquí la curva verde, que es la de amperios, es a 2,5 amperios, después de su descarga tengo otra carga otra vez a 2,5 amperios, después tengo una descarga a 5 amperios y aquí a la derecha no lo vemos, perdonad, pero tengo, vamos a poner un poco más de tiempo, aquí tenemos una descarga y una carga también a 5 amperios. Bueno, vamos ahora con el vídeo, un poquito de vídeo de cómo han sido algunas fases de la carga y la descarga, y luego al final os voy a enseñar estas gráficas, pero de otra forma para que podamos compararlas. Por aquí no hay quien vea nada. Así que, venga, esperad un momento, vamos a ver el vídeo y luego volvemos con las gráficas. Pon un poco la mano para que se vea mejor, ¿veis? 2,5 amperios de descarga, 11,8 voltios a la batería, y si veis en la capacidad estamos ya en 29 amperios hora, ¿vale? Llevamos 11 horas y 37 minutos, pone ahí, y no os miento, prácticamente 12 voltios y estamos casi a 30 amperios hora, y esto, los voltios pues van bajando muy rápido, ¿vale? ¿Veis? 79, ya ahora se va a bajar a 78, bajando muy rápido. Nada, un poquito más y hago, a ver si cojo otro pequeño vídeo cuando estemos ya por debajo de 11 voltios y veis lo bajo que rápido, lo rápido que baja hasta que ya la BMS interna de la batería corta. Venga, un poquito más. Bueno, pues ya no queda nada, fijaros, ahora tapo un poco la sombra para que dé un poco de sombra. 29 amperios 941, veis, estamos a 10,75 voltios, ya veis que aquí va bajando por momentos de forma continua, y 11 horas y 58 minutos, ¿vale? 2,5 por 12 horas son precisamente 30 amperios hora, con lo cual pues ahí andará. A ver si la BMS corta a 10,5, 10,7, a 10, a ver dónde corta. Pero tenemos ahora muy poquito tiempo y esto enseguida va a parar esta Ecoworthy. Ya sabéis que estamos monitorizando todo en las gráficas que luego os presento, pero bueno, como justo he encontrado el momento en el que la batería va a llegar al final, ya veis, estamos casi en 30 amperios hora, pues es que lo vamos a ver he querido grabar este vídeo. Bueno, nadie me ha preguntado por esto, es algo un poco más especial porque hay que meter aquí un SP8266 para crear el módulo vía wifi, pero es un medidor muy majo para corriente continua, ¿vale? Viene ya, lo puedes comprar con un shunt de 50 amperios, de 100, de 200 y de 300 creo, o incluso con un interno para 10 amperios. Este es el de 50 amperios, o sea que tampoco os creéis que... y da muy exacto, 2,5, hasta que es la parte baja del rango de medida. Ya está muy bien. Y esta fuente de alimentación, pues esta carga, ya tenéis un vídeo de la prueba, lo dejo aquí arriba para que la veáis. Bueno, estamos ya hemos llegado a 30 amperios hora, ¿veis? Ya hemos cumplido lo que dice la especificación. Si bien es cierto que estamos descargando con 2,5 amperios, que es una C muy baja, ¿Os acordáis de la C, que es una forma de decir
cómo de rápido estamos descargando o cargando una batería. Siempre hay que dividir la capacidad de la batería entre los amperios que estamos haciendo. Al revés, perdón. Es decir, si yo descargo o cargo a 10 amperios, 10 entre 30, que es la capacidad, es 0,33. Entonces estoy descargando a 0,33 C. La C es de capacidad, de capacity. 2,5, ¿qué será? Pues 2,5 entre 30, que es 3 amperios, sería entre 30, pues menos de 0,1 C. O sea, esta corriente es muy baja. La especificación nos dice que esta batería da 30 amperios hora para una descarga de 0,5 C, o sea, a 15 amperios. Pero vamos a ver cómo la capacidad total de la batería a estos 2,5, que es este vídeo, para eso sirve este vídeo, y a 5 y a 10, que son las tres pruebas que hemos hecho, pues va a ser muy similar. Entonces, extrapolando, de 10 a 15 también vamos a tener una capacidad muy similar. Vale. Bueno, 10,38, ya veis cómo baja ahora, 10,37, cuando llega a 10, bueno, no sabemos cuánto está midiendo la BMS por dentro, ¿vale? En principio, estos dos cables, que son los que miden la tensión del voltaje, los tengo conectados por estas pinzas a los bornes de la batería. Entonces aquí ya jugamos con el error que pueda tener este equipo y jugamos con el error de medida que pueda tener la BMS interna. Pero, a ver qué pasa si hacemos así. No sé si os gusta más o no. Estamos ahorrando. Bueno, 10,29. Estoy hablando mucho y no me doy cuenta que ya va bajando rapidísimo. Y en algún momento la BMS dirá: hasta que he llegado, yo no te doy más energía. Ya veis que no tengo ningún tipo de protección aquí por cut-off voltage, voltaje de corte, lo tengo en 0 voltios. Y entonces él no va a parar. 10,2. A ver cómo corta la BMS. Con 18 ya. Yo creo que por los vídeos que he visto antes, creo que me estaba cortando más bajo de 10. Tenemos ya 30,14. Yo creo que hay la prueba 30,200 y pico. Ahora, según acabe de descargar, vamos a empezar la prueba de la carga con esta fuente de alimentación a 14,5 voltios y con 2,5 amperios, lo mismo, ¿vale? Y vamos a medir la carga con el medidor de Wi-Fi. Estamos ya en 10 voltios casi, 10,04. Cada vez incluso baja más rápido. La pendiente de la curva es primero muy plana y luego es muy pronunciada y cae en picado. 10 voltios ya tenemos. Tiene que cortar enseguida ya. Ahí tenemos 389 vatios hora que hemos conseguido de esta batería. Así llegamos a 390 y 30 amperios, 185. 30 amperios hora. 9,9. Pues nada, esperamos un poco más. Sabéis que ahora casi bajamos de décima en décima, ya estamos en paro. 8,9, 9 voltios era. La voy a parar a esta para ver. Claro, la BMS, ya veis que aquí no marca ningún voltaje porque ha hecho la BMS. La
la BMS ha cortado cualquier tipo de salida, con lo cual este ya no es ni capaz de leer un voltaje en la batería. La batería va a volver a funcionar cuando detecte un voltaje suficiente y entonces volvería a dar salida a los amperios. Entonces, bueno, voy a cambiar y voy a empezar a poner la carga. Venga, hasta ahora. Pillamos justo la prueba de descarga de 5 amperios, 9,8 voltios, cuando va a cortar. Bueno, tenemos 30 amperios hora también, a 5 amperios. A ver cuándo nos corta esta vez la batería. Y tenemos también los 385 vatios hora por ahí que nos da. Vale. A ver, la descarga 5 amperios. No le tiene que dar mucho. Llevamos 6 horas y 1 minuto. Si ponemos la mano igual lo veis mejor. 9,45 voltios. Con 35, 33, 31, ya veis que baja en picado la tensión y ya nos sacamos muchos más amperios hora de la batería. 9,2 voltios, no sé si cortaba 9, 8, ya está, cortó. A 9 voltios ha cortado la batería. Venga, vamos a cargarla. Vamos a cargarla y veremos a ver. Bueno, como os he dicho antes de los vídeos, teníamos aquí las gráficas de descarga. Mirad la curva verde, a 10 amperios descarga y carga, a 2,5 descarga y carga y a 5 carga y descarga, ¿vale? Veis aquí la tensión, descarga, carga, descarga, carga, más larga lógicamente, y descarga, carga. Pero así como no vamos a ver nada, lo primero que tanteé fue hacer esto, que era repetir esta gráfica y desplazar el inicio de la descarga a 2,5 y a 5 al inicio de la descarga de 10. Entonces aquí podéis ver que hay una especie de curvas que salen juntitas. La azul clara es la de 10 amperios, la descarga, que es la que antes acaba. La azul más oscura es la de 5 amperios, que tarda un poco más. Y la verde es la de 2,5 amperios, que lógicamente tarda un poco más. Y luego aquí ya se emborrona un poco porque es la misma gráfica como repetida. ¿Qué pasa? Que aquí seguía sin ver nada. Y entonces lo que hice fue descargar las curvas de descarga y las de carga a 2,5, a 5 y a 10. Descargar esos datos. Lógicamente la de 2,5 es la más larga. Y aquí hice unas cuentas entre el tiempo de inicio y el tiempo de final de la curva de 10 amperios hora, que es la más corta. Y lo que hice fue desplazar, por así decirlo, el tiempo de la curva de 2,5 y de 5 a esa curva de 10, ¿vale? Entonces exporté unos datos y llego a esta conclusión. No de esto, sino llegamos a esta conclusión, tanto en la carga como en la descarga. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer zoom a estas dos curvas. Y entonces estas tres curvas es la curva de 10, la curva de 5 y la curva de 2,5, pero comprimidas o estiradas en el tiempo para que todas me duren el mismo tiempo, ¿vale? Para poder compararlas. Si no, tendríamos que ir aquí arriba, que era donde estaba un poco el lío. Entonces lo que quiero que os fijéis, mirad, la curva aquí tenemos como siempre los totales de potencia a la derecha de vatios hora, que ya veis que aquí si nos ponemos aquí nos están dando. El que pone 25 es 2,5, ¿vale? Entonces a 2,5 nos ha dado 390 vatios hora esta batería, a 5 385 y a 10 383. ¿Con esto qué quiero demostrar? Que a 15, que no podía hacer la prueba yo, que sería la descarga de 0,5C de esta batería de Coworthy de 30 amperios hora, pues más o menos los vatios hora van a ser muy similares. Es decir, estas baterías del IFEPO, no así las de ácido antiguas, se comportan muy bien a diferentes corrientes. A mayor corriente parece que tienen una capacidad de descarga menor, pero no mucho menos. Y los voltajes, como os he dicho muchas veces, este es el inicio del voltaje, pues estábamos a 14 voltios, a 13,8, a 13,7. Como siempre, ya veis aquí
estas curvas 1, 2 y 3 son las curvas de intensidad. 2,5, 5 y 10 y que se mantienen constante hasta el final, ¿vale? Entonces en la curva de descarga vemos cómo rápidamente todas bajan de valor de tensión y fijaros, aquí hemos arrancado con una tensión de 13,2 cuando descargamos a 2,5, 13,1 cuando descargamos a 5 y 13,0 cuando descargamos a 10. Es decir, lógicamente cuando descargamos más rápido el voltaje de la batería es menor que el resto. Pero si fijáis van muy en paralelo, ¿vale? Aquí por ejemplo estamos a 2,8, 2,7 y 2,6. Prácticamente tienen el mismo rango entre un sitio y otro. Dejarme que ponga un poco más de decimales por si acaso, que me las habrá puesto en auto. Le pongo 2 y así igual vemos algo más. Bueno, pues mira, aquí por ejemplo estamos a 2,5 amperios, estamos en 12,13 voltios, a 5 en 12,89 y a 10 amperios estamos en 12,74. Y ya veis que todas las curvas llega a un punto que decaen muy rápido. Vale, esta es la curva de descarga. Ya veis que la curva de descarga a 2,5, que es la amarilla, a 5, que es la de color rosa o rojo, y la de color violeta, que es a 10, son prácticamente iguales. Lógicamente, a mayor intensidad de descarga, la tensión de la batería es algo menor. Pero la potencia útil que le podemos sacar a la batería, hemos dicho que era 0, aquí me falta un tercer decimal, vaya. Le metemos el tercer decimal y ya está. Aquí tenemos la potencia extraída de la batería son 390 a 2,5 amperios, 385 vatios hora a 5 amperios y 383 vatios hora a 10 amperios. O sea, prácticamente lo mismo. Vamos a ver las curvas de carga. Las curvas de carga tenemos lo mismo. 5 amperios, 2,5, 5 la naranja y la violeta 10. Lo mismo, empezamos la gráfica más o menos 10 voltios y 10,7. Las tres suben muy rápido y ¿qué es lo que ocurre? Aquí justo al revés. Si yo cargo a 10 amperios, ya veis ahí, que es, vamos a poner también aquí ya los 3 decimales, si no los tiene, en vez de en automático. En las curvas de carga tenemos aquí, por ejemplo, carga, o sea, voltaje a 2,5 amperios, 13,06. Voltaje a 5, 13,13. Voltaje a 10, 13,25. Similar, aquí es al revés. Aquí cuando cargo con mayor intensidad, lógicamente el valor de tensión de la batería es más alto. Ya veis que las curvas son prácticamente planas hasta el final. Aquí, por ejemplo, tenemos 13,88 los voltios que pone ahí a 10 amperios. Tenemos los voltios a 5 amperios 13,76 y los voltios a 2,5 tenemos 13,65. Y luego al final nos hacen todas la elevación de tensión. La de 10 empieza a elevarse antes, ¿vale? La primera, y la amarilla, que es la de 2,5, empieza a elevarse más tarde. También vemos algo, que es que llega un valor de la tensión en el que la batería ya no aguanta cargar con 10 amperios, porque si no se incrementaría mucho la tensión y va disminuyendo un poco su corriente, ¿vale? ¿Veis la curva violeta? Que en 10 amperios va decayendo un poco hasta que corta al final, cuando tiene una intensidad de corriente a 10 amperios 6,65. La de 5 amperios hora que estamos cargando, ¿qué pasa? Que la batería va cogiendo más capacidad, no le importa mantenerse con esa intensidad de 5 y llega a un punto en que ya a partir de una cierta tensión la batería incrementaría muy rápido la tensión, entonces lo que hace es ella misma va a ir tragando, por así decirlo, absorbiendo menos intensidad, ¿vale? Y la de 2,5 pues no lo nota. La carga es más estable y la batería va subiendo de manera más gradual su voltaje, con lo cual no hay esa reducción de intensidad de repente. Vamos a ver ahora qué energía hemos gastado para cargar la batería, estas curvas que son así como en diagonal, que tenemos que ver la gráfica en este lado, en el lado de total. Vatios hora, vamos a ver, nos ponemos en el último punto y tenemos total a 2,5 404 vatios hora, total a 5 406 y total a 10 401. Bueno, pues aquí también, aquí una cosa un poco extraña, que no guardan una relación así que digamos que nos podía dar el sentido común, habrá sido por el medidor o cualquier cosa, pero ya veis que todas andan muy parecido, es decir,
hemos cargado 405 vatios hora y a la vez hemos descargado 385 de media. Si cogemos la calculadora, 385 entre 405, pues nos sale un rendimiento del 95%, es decir, yo cargo un 100% y voy a obtener, o yo cargo un 105% para obtener un 100%. Eso en las baterías de plomo ácido, ese porcentaje de rendimiento es mucho peor. Entonces, con este vídeo, ¿qué es lo que os quiero mostrar? Vamos a hacer más curvas de este tipo con mayores intensidades de carga y descarga, pero unas baterías más pequeñas que me tienen que estar por llegar. Vale, que con el equipamiento que tengo pues voy a poder hacerlo. Y lo que os quiero demostrar es que las baterías de litio se comportan muy parecido, casi independientemente de la intensidad de carga y descarga que tengamos. O sea, son unas baterías que son muy estables. Una batería de plomo ácido de las antiguas, si descargabas a mucha intensidad, el voltaje te bajaba muchísimo y te bajaba muy rápido, con lo cual era muy fácil que cortara tu protección por bajo voltaje de la batería, para protegerla, te cortara más rápido cuando tenías mucha corriente. En cambio, la descarga de estas baterías del LiFePO, pues prácticamente sucede casi en el mismo punto, ¿vale? Un poco antes, me vais a perdonar, pero algo he liado, porque le he dado sin querer al ratón. Sucede prácticamente en el mismo punto, ¿vale? Todas llegan al mismo punto y ahí empiezan a bajar en vertical. Y por otra parte, pues volver a deciros que al final el rendimiento de las LiFePO, pues ya veis, es un 5% entre la diferencia entre la carga y la descarga. Bueno, no os quiero enrollarme más, ya me he enrollado mucho. Lo mismo, dejar vuestros comentarios. En cuanto a esta batería de Coworthy, pues lo que ya os dije, cumple muy bien lo que promete. Si nos volvemos a esta gráfica y vemos el valor del shock, si no me equivoco lo tenía aquí en naranja, aquí, a ver, vamos a ver, esta es la descarga y esta sería la carga, lo que no le puse a 0. Podemos ver que aquí el shock es 10,32, aquí ya veis, 32, perdón, los amperios hora, 32,16, y después de la carga, vamos a mirar la descarga, empezamos en 1,9 o 2 más o menos, aquí hizo unas cosas raras, voy a hacer un poco de eso. Esta es la descarga a 10 amperios hora, ¿vale? Empecé aquí la descarga y paré aquí. ¿Qué valor tenía aquí de amperios hora? Pues prácticamente 2. ¿Qué valor tengo cuando ya me corta la BMS? Pues 32,16. 32,16 menos casi 2, pues lo mismo. A 10 amperios hora, lo que habíamos dicho, tenemos 30 amperios hora de capacidad de la batería. Vamos a mirar cuando la hemos descargado a 2,5, que es esta curva, esta gráfica que hay aquí. Esta gráfica que hay aquí, hemos empezado, mira, aquí sí la puse a 0, aquí hemos empezado a 2,5 la descarga, ya veis, intensidad, que es la verde, es 2,5, 2,5 todo el rato, y el shock al final me da 30,278, ¿vale? Un poquito más que a 10 amperios hora, pero muy poco más. Ya veis que casi por variar 4 veces la intensidad, tampoco, o sea, la batería nos sigue ofreciendo sus 30 amperios hora. Así que también muy bien. Y si nos vamos a 5, bueno, me pasa con el zoom, la descarga de 5 era esta, ¿vale? La curva verde la tenemos en 5, la curva naranja, que es la curva azul clarita, la tenemos en 0 cuando empezamos la descarga. Aquí empieza a disminuir el voltaje, va en la curva horizontal y a mucha descarga, ¿no? Y llegamos aquí en el que tenemos 30,128, lo mismo, 30 amperios hora. Así que nada, repito lo que puse en el primer vídeo, que os he dejado por aquí arriba y que os dejo aquí al final. Y pues oye, la batería cumple y encima nos ha servido para enseñaros un poquito cómo funcionan estas baterías de LiFePO. Por favor, dejadme en vuestros comentarios vuestras dudas y las pruebas que queráis que sigamos haciendo. Venga, suscribiros y estad atentos, que habrá más vídeos de baterías LiFePO. Enseguida con sorpresas además. Venga, hasta luego.